El gas licuado del petróleo, conocido por sus siglas GLP o autogás, siendo VSI sus siglas generalizadas, es una mezcla de combustibles gaseosos, fundamentalmente propano y butano. Tienen diversos usos, pero el que a nosotros nos interesa es el que sirve como combustible para nuestros coches. Comenzaremos hablando de sus componentes, situación y función en el sentido del flujo del combustible. Comencemos. Tenemos una toma de carga exterior, mediante la cual se realiza el repostaje. En ella incorpora una válvula antirretorno que permite el paso desde el surtidor al depósito, por diferencia de presión, ya que el surtidor tiene mayor presión. Podemos encontrarla integrada en la tampilla de la toma de gasolina. Continuamos con el depósito, que es el encargado de almacenar el gas pero en estado líquido, ya que está sometido a presión unos 10 bares. Por seguridad nunca señalará más del 80% de su capacidad total. Está situado en el maletero en el lugar de la rueda de repuesto, si es de forma toroidal, o sujeto en el maletero si es cilíndrico. En él encontramos el aforador, que realiza la función de controlar la presión del depósito, suministrar el combustible e indicar mediante un potenciómetro y una boya de la cantidad de combustible que hay en el depósito. Está atornillado al mismo depósito. El siguiente componente es el reductor vaporizador. Hasta él llega el GLP en estado líquido por tuberías de alta presión y sale en estado gaseoso por tuberías de baja presión. Su función es cambiar de estado líquido a gaseoso el GLP, y para ello se utiliza intercambio de calor en el circuito de agua de refrigeración. Reduce la presión de 10 bares a 1,5 o a 2,5 bares, situado en el hueco del motor y siempre por debajo del nivel de la culata para no crear burbujas de aire. Continuamos con el filtro de gas. Filtra el gas que sale del reductor hacia la rampa de inyección. Incorpora sensor de presión y temperatura para controlar este tramo. Por último, el gas llega hasta las electroválvulas insufladoras de gas y distribuidor de inyección, rampa de inyección. A la rampa de inyección llega el combustible en estado gaseoso a baja presión. Su misión es inyectar GLP de la forma más eficiente posible. Son comandadas por la UCE mediante pulsos eléctricos a través de un emulador de inyección. Incluye una sonda de temperatura y otra de presión para controlar dichos valores antes de inyectar el gas en el colector e informar a la UCE. Mediante unos manguitos de alta presión que tienen alta resistencia a la presión, la abrasión y a la temperatura. Llegan hasta unos racores taladrados en el colector de admisión que introducen el gas en él y lo mezclan con el aire para introducir la mezcla en el cilindro. La electricidad también juega un gran papel en este equipo. Comenzaremos hablando por el conmutador del interior del habitáculo, que nos informa si estamos funcionando a GLP o gasolina, y el nivel de GLP, y permite activar y desactivar el sistema manualmente, aunque por defecto funciona de forma automática. También contamos con una unidad electrónica de control programable que se encarga de controlar la inyección de GLP al motor. La unidad electrónica también toma valores de los distintos sensores. Con estos valores, junto con los valores de la inyección de gasolina del vehículo, la unidad electrónica regula los pulsos de inyección GLP en el momento oportuno, emulando la señal que reciben de los inyectores del vehículo, y además evita que encienda el testigo de avería 1000. Una vez conocidos sus componentes, explicaremos su funcionamiento. El tipo de combustible a utilizar, gasolina o autogás, pueden ser usados indistintamente, simplemente pulsando un pulsador que hay en el interior del vehículo, sin necesidad de que éste se encuentre parado y sin que se note ninguna alteración en la conducción del vehículo, siempre que el vehículo tenga la temperatura adecuada del líquido refrigerante, para evitar que en el cambio de líquido a gaseoso éste se congele. El gas en estado líquido sale del depósito y se dirige al motor por una tubería a presión. De ahí llega al vaporizador, que es un intercambiador de calor entre el gas y el circuito del agua del motor. Este elemento se encarga de pasar el gas de fase líquida a gaseosa, reduciendo su presión. De ahí va al filtro para eliminar cualquier tipo de material que pueda arrastrar el gas.
Seguidamente va hacia la rampa de inyección para ser inyectado en el momento que la centralita, mediante señal PWM, abra la válvula y permita el paso del gas al colector de admisión para ser quemado en el cilindro. En este sistema tenemos unas ventajas e inconvenientes que explicaremos más detenidamente. Comencemos con las ventajas. Como ventaja encontramos que ahorramos entre un 40 y un 45% de combustible con respecto a la gasolina. Tenemos una reducción notable en los gases contaminantes. El motor se mantiene limpio ya que se produce una buena combustión. Precisa de poco mantenimiento, únicamente el filtro y los impuestos a los que está sometido son bajos. Como inconvenientes, cabe destacar que perdemos maletero o la rueda de repuesto. Aún tenemos pocas estaciones de repostaje y también pocos talleres especializados para la reparación del equipo, y tenemos una pérdida de potencia con respecto a la gasolina. Para dejar el vehículo en óptimo rendimiento, deberemos realizar una calibración dinámica del equipo colocado. Procederemos a explicar el proceso a llevar para realizar la calibración. La prueba debe hacerse con el vehículo en una marcha corta para mantener altas las revoluciones del motor, ya que es aquí donde debemos calibrar la alimentación. Mantenemos el vehículo a unas revoluciones altas y verificamos que los valores sean los correctos. Mediante un equipo de diagnóstico conectado al vehículo obtendremos los valores reales del mismo para comprobarlos con los valores obtenidos durante la prueba dinámica. Los datos que necesitaremos para la comprobación son el voltaje de la sonda lambda 1 y el tanto por ciento de oxígeno de la misma. También el voltaje de la sonda lambda 2 y su tanto por ciento de oxígeno. Además, también controlaremos las revoluciones del motor con un fin meramente corroborativo. Aquí podemos observar en qué valores del mapa está el vehículo actualmente y comprobaremos el valor obtenido de lambda. Dependiendo del valor mostrado, enriqueceremos o empobreceremos la mezcla hasta obtener el valor de lambda deseado, el estequiométrico. Aceleramos el vehículo para variar el valor lambda, y en caso de que éste varíe por encima o por debajo del valor estequiométrico, realizaremos la corrección, enriqueciendo o empobreciendo la mezcla. Observaremos cómo varía lambda al empobrecer la mezcla, ya que ésta era demasiado rica. Por último, cambiaremos del modo gasolina y GLP alternativamente, para comprobar que los parámetros no se desajustan. Observamos que en modo gasolina lambda es ligeramente superior al modo GLP. Además, comprobaremos que todos los parámetros y valores son semejantes entre ambos modos. Ahora analizaremos el comportamiento de los gases de escape en modo GLP y en modo gasolina de un vehículo con un kit GLP. Sometemos a una carga al vehículo y conectado en modo GLP observamos que el monóxido de carbono permanece estable al igual que el dióxido de carbono. Cambiamos a modo gasolina y sometemos el coche a una carga nuevamente.
y observamos cómo el monóxido se eleva drásticamente y el dióxido aumenta con respecto al otro modo, aunque se estabiliza progresivamente por la buena combustión del vehículo. Como novedad, estos sistemas para vehículos de inyección directa o inyectores piezoeléctricos encontramos el equipo de GLP líquido, con la sigla LPDI. Como característica principal, veremos que los inyectores son los mismos que los del vehículo, ya que no se precisa de una nueva instalación. Comenzaremos también viendo sus componentes, funcionamiento y características principales. Empecemos. Comenzamos con el depósito. Son similares o iguales a los del equipo VSI y se encarga de almacenar el gas. Debido al estado y presión en el sistema, perderemos un porcentaje de capacidad con respecto al VSI, alrededor de unos 8 litros. En él también encontraremos unido por tornillo al aforador que realiza la misma función que en el sistema VSI. Como novedad, en él encontramos una bomba auxiliar que ayuda al sistema a aumentar el caudal suministrado al circuito, ya que en ocasiones la bomba original no suple estas necesidades. También encontramos en él un controlador de la bomba auxiliar, que es el encargado de controlar el suministro de la bomba y protegerla de que no trabaje en seco. Está interconectado con la UCE del equipo LPDI. Desde el aforador, el combustible continúa hasta la unidad de suministro de combustible, que se encarga de cambiar entre el sistema LPDI y la gasolina. Posee una electroválvula que abre y cierra para permitir el paso desde un modo u otro, sin que estos lleguen a mezclarse. Se denomina FSU. El siguiente componente en el circuito es la rampa de inyección, donde es comprimido el gas a una elevada presión antes de ser inyectado. En caso de tener que retornar el gas al tanque, entra en juego la FRU, que es la encargada de realizar el retorno al tanque de combustible. Esta unidad es la encargada de retornar el GLP en motores sin sistemas de retorno de fábrica. Esta unidad no es necesaria en motores con sistema de retorno. Los inyectores son los encargados de inyectar el combustible al cilindro y tienen la característica que son los mismos inyectores de fábrica, sin necesidad de rectificación. La rectificación la realiza la UCE, que toma la señal de la centralita del motor y la emula para inyectar el GLP líquido mediante los inyectores en el momento más adecuado. Por último, aclarar que en el momento que precise el conductor, mediante el pulsador interno o porque el GLP líquido se haya acabado, la FSU se encarga de cambiar a modo gasolina. Como ventajas de este sistema, tendremos que la economía de combustible por inyección líquida es muy superior al vaporizador. El arranque del motor puede ser directo en GLP a bajas temperaturas, sin ayuda. Se ha conseguido una eficiencia térmica del 40,23%, lo que equivale a gasolina, y no hay congelación.